Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a este círculo de lectura de la Reina Valera de la Biblia cronológica, Reina Valera 1960. Bueno, pues vamos a poner en las manos de Dios este tiempo para que Él tome control de todo y de nuestras palabras, de lo que leamos, escuchemos, digamos y de nuestras dudas también, que Él pueda disipar toda duda. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias porque eres bueno, porque eres nuestro Padre, porque eres misericordioso, porque eres bondadoso, porque eres un Dios de amor, porque nos hiciste, porque somos tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, que estés en medio de nosotros, en nosotros y sobre nosotros, Señor, para que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón de la mejor manera, que pueda permanecer en nuestra mente y podamos llevarla a cualquier persona que la necesite. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, por cada uno de los que nos escuchan. Señor, bendice a cada familia. Bendícenos en este momento que damos a ti al leer y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestra lectura, que nos quedamos en la página 486, si no me equivoco. Nada más quisiera preguntarte, Yoli, ¿sí vimos el Salmo 88 o no? Me parece que no. Ya, como era el último y está ligado a la siguiente hoja, creo que no. Yo lo leí un poquito. Ah, ok. Ah, bueno, quisieras comentarnos de él, es que yo nada más leí a partir del 86. Ok. Sí, como me gusta siempre ligar un poquito de la clase anterior para no estar tan perdidos, nada más déjame aquí porque no subrayé nada, quiere decir que lo que encontré interesante fue en la Biblia de las Américas. Y estamos en los Salmos. De bendición. Ya quiero que veamos también Job. Job está, wow, precioso ese libro. Eh, Salmo 88. Si se han fijado, no vamos así en secuencia, ¿verdad? De eso se trata esta Biblia. Entonces hay muchos salmos que por ahorita no se están viendo. Me imagino que unos ya los vimos antes y después pues vamos a ver. Yo creo que en el futuro. Ok, 88 dice, posiblemente este sea el salmo más triste del Salterio. Alguien que sufre diariamente hace esta petición matutina al Señor, rogando por ayuda. El salmista organiza su petición en 3 estrofas. Bueno, el título de este salmo es El temor del que está agonizando y se pregunta si Dios lo oye. Híjole, nomás con el puro título creo que ya entendemos lo triste y desesperante de lo que se trata este salmo. Y este salmo lo escribió los hijos de Core. Le estaba diciendo ahorita antes de que llegaras, bueno, antes de grabar, que lo que me he fijado que lo que son los salmos, hablan mucho acerca de, de las emociones. Se habla muchísimo porque la mayoría las escribió el rey David y están escritas usualmente en un momento de angustia. Mire si pudo la hermana, qué bueno. Bienvenida, sister, bienvenida. Entonces están escritos en un momento de gran aflicción, a veces en un momento de gran alegría, ¿verdad? Y la mayoría de las veces son muy tristes, pero cuando Dios
uno siente que Dios no nos oye, creo que es lo más terrible que a un ser humano le puede pasar, porque no hay nada tan hermoso como escuchar la voz de Dios, aunque sea para que nos regañe. De verdad que yo he experimentado regaños de parte del Señor y hasta se siente bonito, porque Él sabe cómo redarguirnos, cómo ayudarnos a entender lo que estamos haciendo mal. Por eso es bonito cuando Él nos llama la atención, pero el silencio del Señor, el no escucharlo, es terrible, ¿verdad? Entonces, por eso dice, el temor del que está agonizando y se pregunta si Dios lo oye. Entonces, como dice aquí, que es posiblemente este sea el salmo más triste y dice, hoy, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Y bueno, podemos seguir leyéndolo, no, está un poquito largo, pero eh, pues esto es todo lo que yo quisiera nada más ahorita, hasta ahorita decir, para no atrasarme mucho, porque eso es mucho. Gracias, Adri. Gracias, Yoli. Fíjense que es muy interesante lo que menciona Yoli, porque al principio en la introducción de cada Biblia de estudio vienen comentarios acerca del libro. Entonces, dice aquí que el propósito de los salmos dice, los salmos como oraciones y alabanzas inspiradas por el Espíritu se escribieron por lo general para expresar las emociones más profundas del corazón humano en su relación con Dios. Dice, muchos se escribieron como oraciones a Dios que expresaron confianza, amor, adoración, acción de gracias, alabanza y anhelo de un compañerismo íntimo. Eh, Desánimo, angustia profunda, temor, ansiedad, humillación y clamor por la liberación, la sanidad o la vindicación. Otros se escribieron como cantos que expresan alabanza, acción de gracias y adoración por lo que Dios es y por las grandes cosas que se ha hecho. Algunos salmos contienen importantes secciones mesiánicas. Esta parte, bueno, habla acerca del propósito. Yo lo que les leí es de la Biblia Vida Plena. Y hay otra parte donde habla acerca de dónde vienen. Hasta ahorita, bueno, hemos visto que algunos pertenecen a Asaf, dice que son 12. Dice que 73 salmos son de David, 10 de los hijos de Coré, 2 de Salomón, uno a Emán, uno a Etán y uno a Moisés. Y 50 son anónimos. 50 no se sabe quiénes los escribieron. Entonces, todo esto es muy interesante. Si alguien tuviera una Biblia de estudio y se pone a leer la introducción de cada uno, son hojas completas donde se habla de las características especiales de los libros, de la visión panorámica. Es un bosquejo muy completo y del cumplimiento en el Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo es que cada salmo se cumplió? O bueno, algunos salmos se cumplieron en el Nuevo Testamento. ¿Qué función tienen en el Nuevo Testamento? Todo eso es muy interesante. Pero bueno, continuando con nuestra lectura, seguimos con el Salmo 86, donde aquí en la vida plena menciona una parte que me gustó, donde dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. En medio de su aflicción y angustia, el salmista le pide humildemente a Dios que le enseñe sus caminos y su verdad para que pueda temer a Dios de corazón. Cuando los creyentes están sufriendo en tribulaciones y dificultades, deben clamar a Dios pidiendo sabiduría para andar en sus caminos y un corazón de un corazón que de veras le tema y le deleite en su verdad. Esto para mí es muy importante porque generalmente queremos que Dios nos resuelva la situación, pero aquí dice una cosa clave, pedir a Dios sabiduría, porque a final de cuentas
nosotros somos los que tenemos que resolver las situaciones adversas que se presentan en nuestra vida. Habrán cosas como milagros que se le pidan a Dios que nos ayude en eso, que Señor, necesito ahí sí un milagro porque está fuera de mi alcance, pero para todo lo que está en nuestro alcance necesitamos pedir sabiduría. Y bueno, pues sería todo de este salmo. Yoli, ¿quisieras compartirnos o alguien más del Salmo 86? ¿No? Entonces, así. Ya, pues ya lo hice, nada más quería, no, ese fue el 88. ¿Estás en el 86? Sí, después del 88 decía 86. ¿Sí, no? No, yo, Ah, ay, no, perdón, me regresé. No, yo también, Me por eso me quedé equivoqué. perdido. Yo nada más salí porque Perdón. estamos en el 88 y te regresaste se al fue para atrás. 86. Yo me quedé así y soy Buki Buki por las dos Biblias. Sí, yo, yo también Buenas estaba tardes. aquí. Oye, ¿dónde dice eso de enséñame, oh Señor, tu camino? Lo estoy buscando y buscando. Ah, ya ven, fue una prueba para ver si sí estaban A ver atentos. si es cierto, sí. Muy bien, muy bien. Síguele, pues, Ok, entonces. ok. Bueno, ok, continuamos con el Salmo 91. Ahora sí ya voy correctamente. Y en el Salmo 91 nos habla de, bueno, aquí dice en la vida plena, morando bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito es este salmo. Es un salmo muy conocido. Y bueno, aquí lo único que me gustaría compartir es que este salmo expresa la seguridad de los que confían plenamente en Dios. Garantiza que Dios será su refugio y que ellos pueden buscar su protección en momentos de peligro espiritual y físico. Eso fue lo que me gustó, que esta parte dice que va del versículo 1 al versículo 16. Ahora sí, ¿alguien más quisiera comentar del Salmo 91? Sí, no, sí, si nadie quiere, yo sí no puedo evitar hablar de este salmo que en lo personal yo tengo un testimonio. Esta vez, con este salmo, yo tuve una experiencia con el Señor bien tremenda. Pero bueno, antes de eso, es bien interesante todo lo que dijiste acerca de los salmos, porque pues yo no lo había leído, pero lo había entendido, ¿verdad? Incluso les estaba diciendo que en la iglesia donde estoy hubo en una ocasión que el pastor habló de todos los salmos, de todo ese libro de los salmos, y le llamó como salud mental, era algo así de salud mental. Y entiendo ahora mejor porque pues es diferente escuchar las prédicas, ¿verdad? A venir y estudiarte salmo por salmo y ver todas las emociones que están plasmadas y toda la información que está plasmada y estrategias que están plasmadas, porque en cada angustia, en cada grito de desesperación siempre vemos unos párrafos que alaban a Dios. Entonces, como que eso nos habla que la alabanza es la que nos va a ayudar a salir de muchas situaciones. Y bueno, este Salmo 91 para mí es un salmo que, perdonen que me meta mi experiencia, lo tengo en mi casa, es muy especial para mí, porque hace muchísimos años, cuando yo me estaba en los primeros amoríos con el Señor, todavía incluso vivía en California. Recuerdo que soñé la Biblia abierta y brincaban estos tres versículos del Salmo 91, el 1, el 11 y uno antes, el 17, pero del 90. Esos tres versículos brincaban en mi sueño y de repente, pero estaban exactamente acomodados como está en la Biblia. Cuando abrí mis ojos, así de repente me desperté sin nada de sueño, pero nada. Y yo dije: "Oh, caray, qué raro". Y tenía tan fresca la imagen en mi mente que me fui a leer qué era lo que, o sea, como a corroborar, porque brincaban esos 3 versículos y aquí yo los tengo. El Salmo 90, el último, que es uno antes del 91, dice:
y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y luego en el 91, los versículos que yo sé que son, pero personales, que Dios me los habló, me los mostró en un sueño, y desperté y ahí estaban igual. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 11 era, pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Wow, yo dije, pues esta es una promesa que hasta el día de ahora el Señor me la ha cumplido. Me ha guardado, me ha cuidado y pues de verdad que si yo he visto en tantos años siervos, hermanos caer, y yo sé que si no me he apartado del Señor no es porque yo sea muy fuerte, muy buena, muy poderosa, es por la misericordia de Dios y esta promesa que Él, así he pasado rachas feas, malas, pero no puedo separarme del Señor, no puedo dejar de buscarlo, no puedo seguir siempre con mi fe. Entonces, pues esta es una promesa que el Señor a mí me dio. Y aquí el versículo, aquí en la Biblia, ya ahora sí, lejos, fuera de lo que mi experiencia personal, dice que este bello salmo es un cántico del rey de confianza y protección en medio del peligro. Y sí, no puedo leer todo lo que dice, como dice Adri, porque es muchísima información. De verdad que vale mucho la pena que le den una leidita para poder entender más cómo va desglosando y exponiendo cómo está conformado cada salmo. Lo divide en súplica, en alabanza, dependiendo. Y bueno, pues creo que es lo que yo más me gustaría leerlo todo. Es un salmo precioso, precioso, de verdad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de de los impíos. Y así podemos seguir. Es un salmo hermosísimo. Es todo, Adri. Gracias. Muchas gracias, Yoli, por comentarnos acerca de este salmo. Claro que es muy importante en nuestros testimonios. No necesariamente podemos compartir esto que, no sé, algún dato muy importante. También los testimonios son importantísimos porque es como decir que la palabra está en nuestra vida actual. O sea, no se quedó ahí nomás escrita como cualquier otro libro, sino que tiene vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el Salmo 95. Dice que este salmo, con sus referencias a la peregrinación por el desierto, puede haber sido compuesto por David para la fiesta de los tabernáculos. Durante esta fiesta, el pueblo de Israel vivía en cabañas, recordando las provisiones que Dios les había dado en el desierto. Esto lo dice la Biblia MacArthur. Y bueno, aquí el versículo que más me gustó de esta parte del capítulo 95 es el 8, donde dice, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí la vida plena dice, los que adoran y alaban al Señor también deben oír y obedecer su voz. Hacer caso omiso del Espíritu Santo da por resultado un endurecimiento del corazón para que el creyente sea cada vez menos sensible en los deseos del Espíritu. ¿Esto por qué me gustó? Porque aquí habla de que endurecer nuestro corazón no es como nada más estar como apagado, seco, amargado, o sea, no habla específicamente de eso. Endurecer nuestro corazón habla de no darle una entrada al Espíritu. O sea, qué importante es la interpretación de la palabra, porque una mala interpretación, bueno, nos lleva a cualquier tema, pero hablar de que el endurecer el corazón es no escuchar la voz del Espíritu, es algo muy importante, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar alertas para la voz del Espíritu en cuanto a todo.
el Espíritu nos dice hacia dónde dirigirnos, cómo hablar, cómo, no sé, hasta para pedir trabajo, para cualquier necesidad, cualquier cosa que nosotros sintamos, el Espíritu Santo es un guía completo que una vez que nosotros le damos entrada a nuestra vida, a nuestro corazón y lo escuchamos, puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Y pues bueno, eso sería todo. ¿Alguien más quisiera compartir del Salmo 95? Gracias, sí, Adri. Él dice el Dios de la creación como un pastor personal. Nomás el título para mí es precioso. Saber que mi pastor, un pastor es aquel que alimenta, que cuida, que guía, ¿verdad? Un rebaño, es el Dios de la creación. O sea, no es cualquier persona, no es una persona que se equivoca, que hace las cosas ahí, pues a ver si quedan bien. No, es un Dios perfecto, es el Dios que creó los cielos y la tierra, que es poderoso y que él no se equivoca. Y si Él es mi pastor, entonces, como decía ahorita Adri, ¿no? Estaba tratando de acordarme un ejemplo que mi hijo Gerson le dio a mi hijo Caleb, enseñándolo a escuchar la voz de Dios. Y decía, si tienes que poner así, mano con mano, y uno es la voz de el espíritu, más bien una mano vendría siendo el espíritu y la otra nuestro oído. Y si esta mano va para allá, nosotros tenemos que ir hacia allá. Si la mano va para arriba, uno va para arriba. Si la mano va para abajo, uno va para abajo. Esa es la manera ideal que uno debe de buscar esa guianza y dejarnos llevar, ¿verdad? A donde va la manita, ahí voy yo. Era creo que era así, no recuerdo bien, pero este es precioso, precioso el dejarse guiar. No sé si les platiqué que un día a mi hijo el Señor le dijo que no fuera a trabajar y yo decía, ay, ¿cómo te va a decir que no vayas a trabajar, verdad? O sea, no hay que ser flojos. Y ese día él no fue a trabajar y al otro día que fue a trabajar le dijeron, ayer hubo un tiroteo y a su coworker es su compañero de trabajo, lo agarraron de rehén. Entonces, dice, yo pude haber sido yo, mamá. Qué tremendo, ¿verdad? Qué precioso poder escuchar con esa claridad y que el Señor te diga, no hagas esto, pues no lo hago. Ahí está el detalle, ahí está el detalle en saber distinguir la voz de Dios, la voz del Espíritu. ¿Y cómo la vamos a distinguir? Perdón ahorita en la cátedra, pero es que si nosotros leemos la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita es estudiar y leer. Esta palabra es vida, es viva y queda en nosotros, aunque pensemos que ahorita ya, mañana ya no me acuerdo qué leí. En el momento en el que Dios nos hable, nosotros vamos a poder distinguir qué es la voz de Él, porque leímos, porque está su palabra aquí dentro de nosotros. Entonces, inconscientemente, a lo mejor no somos de los que tenemos una memoria fotográfica, pero como esto es un espíritu, como esto es una palabra viva, en el momento en el que Dios hable, nosotros vamos a poder recordarnos. Esa es la importancia de seguir escudriñando, leyendo la palabra, porque es la manera en la que cuando Dios nos hable vamos a poder distinguir mejor su voz. Y de este Salmo 95 dice lo que me gustó, dice, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano está las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. En este parrafito, pues él está describiendo la grandeza de ese pastor. Y luego abajo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lo que acaba de decir Adri, ¿verdad? De escuchar la voz y no cerrar el oído a su voz. Eso, ahora sí que yo no sabía bien qué era endurecer el corazón. Nomás yo sabía que de repente podía ver o discernir a una persona con el corazón endurecido. Ahora lo tengo más claro que es que no le da chance al espíritu, no escucha, no quiere, lo ignora. Y dice,
Aquí habla de lo que pasaron ahora sí que el pueblo. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. 40 años estuvieron guiados por Dios, estuvieron siendo, sí, guiados por Él, pero dice que no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es cuando les niega la entrada a la tierra prometida. Entonces, pues fue nomás lo que a mí me llamó la atención de este Salmo 95. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Gracias por compartirnos. Bueno, vamos a continuar con el Salmo, es el Salmo 108. Ya le había cambiado aquí, el Salmo 108. Muy bien, y aquí yo nada más quisiera, esto nada más me trajo una pregunta, porque, bueno, aquí dice que es un cántico de David, pero que empieza con esto, mi corazón está dispuesto. Eso para mí fue como hacerme esa pregunta. Mi corazón está dispuesto, o sea, ¿cómo es que David le dijo al Señor? O sea, seguramente a lo mejor, no sé, unos días antes no estaba dispuesto. No sé qué habrá pasado ahí, pero esta afirmación de David quiere decir que él probablemente se hizo esa pregunta. ¿No? Y creo que es una pregunta que todos nos haríamos en algún momento, es más hoy, ¿no? De decir, en realidad mi corazón está dispuesto para escucharlo, mi corazón está dispuesto para servirle, mi corazón está dispuesto para entender su palabra o no está dispuesto, ¿no? Creo que es algo que nosotros podríamos hacer en el día a día y saber, con esto es como el abrir nuestro corazón, ¿no? Decir, hoy sí, hoy mi corazón está dispuesto y voy a escucharte, Señor, ¿no? Entonces, nada más quisiera compartir eso del Salmo 108. ¿Alguien más? Yoli, quisieras, adelante. Gracias, Adri. Qué bonito. Este salmo es de David y dice, se llama Oración por la victoria sobre los enemigos. Em, ¿Quién no quiere ganarle a su enemigo, verdad? Y dice, el pedacito que más me gustó, o por alguna razón me llamó la atención, es los últimos 4 párrafos que dicen, perdón, las 4 últimas líneas. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. O sea que no hay como la ayuda que viene de Dios, ¿verdad? La ayuda del hombre es muy limitada en muchas ocasiones. Por eso uno tiene siempre que estar buscando agradarle a Dios, porque de Él viene el socorro. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Me gustó porque está viendo que el salmista está poniendo toda su confianza en Dios. De hecho, eso es lo que caracteriza a estos salmos, ¿no? Que siempre están dirigidos al Señor, a pedirle la ayuda a Él, a pedirle incluso, ¿verdad? Que Él sea el que ponga quietos a los enemigos, que Él sea el que le pide, sí, en contra de los enemigos, de los adversarios, porque el Señor mejor que nadie es el que nos puede hacer justicia. Es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Gracias por compartirnos. Bueno, continuamos con el Salmo 109. Este salmo dice a la Biblia MacArthur que este salmo imprecatorio de David no puede, por los detalles generales del mismo, relacionarse de forma concluyente con ningún incidente o persona en particular en la vida del rey, según se registra en primero y segundo libro de Samuel, en primero de Reyes y primero de Crónicas. Como que hace un estudio aquí MacArthur, porque bueno, esta Biblia es muy bibliográfica. Bueno, entonces dice que David responde aquí a aquellos que han lanzado un violento ataque verbal
de falsas acusaciones contra él. Este salmo se considera mesiánico por cuanto Hechos 1:20 cita en el versículo 8 con referencia al castigo de Judas por haber traicionado a Cristo. David cambia los papeles con sus enemigos al pasar de ser un acusado en el tribunal humano a ser un acusador o fiscal ante el tribunal de Dios. Por eso se le llama mesiánico. No sé si notamos bien la comparativa. Y luego dice, menciona aquí 4 puntos importantes de este salmo y dice, el primero es que, bueno, este lo divide el salmo entre estos 4 puntos. Dice, el primer punto es de la petición del demandante que viene del versículo 1 al versículo 5. El punto 2 es el castigo solicitado del versículo 6 al versículo 20. El punto 3 es la petición de que se haga justicia del versículo 21 al 29 y el punto 4, la alabanza al juez del 30 al 31. Qué importante es esto. Y aquí les quiero compartir algo, decir algo. Rayen sus Biblias. Está bien, no pasa nada si las rayan. Si hacen esa división y ni quieren hacerla aquí o mientras estamos en el en vivo, háganla, son libres de hacerla. ¿Por qué? Porque a veces es la mejor forma de recordar algo, porque luego los papelitos vuelan y andan ahí o las libretas, pero cuando uno la anota en la Biblia, créanme que eso es de muy buena ayuda. Y bueno, una parte que sin duda no podría dejar de... Ah, no, perdón, esto ya es del siguiente. ¿Alguien quisiera comentar algo de este 109? Adelante, Yoli. Yo, gracias, Adri. Sí, aquí está mi Biblia, toda rayada. Me encanta. Es que lo que dice Adri es verdad. Algo pasa aquí en el cerebro que queda más grabado. Dice este salmo, oración para, para que los acusadores de uno reciban su castigo. Entonces aquí era, Señor, aquellos que me están haciendo el mal, Salmo de David. Y nomás quiero, lo que a mí me gustó mucho, las partes que me llamaron en lo personal mucho la atención y que me gustó. Dice, boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, mas yo oraba, me, de, m- me devuelven mal por bien y odio por amor. Qué tremendo, qué tremendo. Cuando uno hace un bien a una persona y el día de mañana nos la encontramos y nos vuelve la cara, nos mira feo, es bien, eso duele, eso duele. Yo sí he sentido esa, que digo, yo los traté bien, yo les hice el bien y me ven y me voltean la cara, me ignoran, no quieren hablarme. Que bueno, aquí dice que pues el rey David también lo pasó, ¿no? Y dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. O sea, aquí está hablando que lo que hacen nuestros padres. Y ahora, hoy hablaba justamente de eso con mi hermana, ¿verdad? Esto aquí habla de la maldad, pero también la bondad, ¿verdad? Tuvimos un padre que oraba mucho por nosotros y le decía a mi hermana, así como luego está el país y veo tanta violencia, yo veo como mis hermanos, incluyéndome yo también, siempre hemos tenido esa protección de parte de Dios, que nos pasan cosillas, pero nunca a un grado tan violento. Y le digo a mi hermana, estoy segura que esas eran las oraciones de mi papá, que todos los días oraba por todos sus hijos. Y dice aquí, amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Estos son pedacitos tremendos, ¿verdad? Que aquel que no, que ama la maldición, le viene la maldición. Y el que no quiere la bendición, y uno ya sabe, ¿verdad? Para ser bendecido, pues está aquí la palabra de Dios, la ley, ¿verdad? Lo que obedecerlo.
Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he visto para ellos, yo he sido objeto para ellos, objeto de oprobio. Aquí está, me llamó la atención por pues la manera que hasta físicamente tenía dolores. En la psicología me parece que se llama somatizar, que a veces cuando una persona está sumamente estresada, muy triste, muy preocupada, muy deprimida, el cuerpo empieza a doler. Por eso le decía que estos salmos es como de la psique, hablan mucho acerca de las emociones, de la salud mental. Yo alabaré a Jehová, fíjense cómo después de tanta tragedia, casi siempre hay una estrofa, un par de líneas alabando al Señor a pesar de toda esa tragedia. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Ese es el Dios tan misericordioso al que servimos, al que estamos queriendo conocer más y más. Un Dios que se pone a la diestra del pobre y dice que para librar el alma de los que le juzgan. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Qué interesante es todo eso, qué interesante. Y como dice Yoli como dijo hace un momento, ¿no? Este, quisiéramos decir muchas cosas, pero es demasiada información, es demasiado los salmos. Eh, sí, son muchísimos salmos, pero bueno, continuamos con el 120, sí es el 120. Y aquí, híjole, precisamente lo que estaba pensando era que los salmos también son la evidencia de, de las respuestas de Dios, ¿no? Dice este salmo así comienza, dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. ¿Por qué es importante aprendernos los salmos? Porque nos recuerdan lo que Dios hizo. Bueno, igual la palabra, ¿no? Toda la palabra nos recuerda lo que Dios hizo en algún momento. Pero en esta parte me siento angustiado, ¿no? A veces uno se siente muy angustiado por muchas razones, por los hijos, por el dinero, por el techo, por tantas y tantas cosas. Y aquí dijo el que hizo este canto, dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Y dice aquí la vida plena que el gran pensamiento de este salmo del caminante es que Dios, que creó el cielo y la tierra, dedica tiempo para observar y cuidar a todos los que confían en él y en su palabra. Confiar en Dios significa no importa qué, no importa el tiempo, Dios en su momento va a responder. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias. Alguien, adelante, Yoli. Ya ni me espero que me invites. Este, este salmo dice aquí que es un cántico gradual. Oración por la liberación de gentiles mentirosos que buscan la guerra. Y entonces aquí en la Biblia de las Américas, eh, ¿qué significa que sea un cántico gradual? Dice que los cánticos de ascenso se caracterizan por su brevedad. Y sí, si ven, es un salmo muy corto. Dice, el término ascenso se refiere a subir a Jerusalén para las fiestas anuales que se celebran allí. Tal subir se menciona en el Salmo 122, verso 4. Los salmos de ascenso se refieren frecuentemente a Sión y a Israel. Por tanto, han sido descritos como un manual para peregrinos que van camino a Jerusalén. La colección de salmos empieza con el deseo de salir del territorio del enemigo.
Entonces, me parece que, si acuerdan que la construcción del templo que Salomón hizo, quedó en Jerusalén, ¿verdad? Creo que si no recuerdo mal, ahí está ubicado o estaba. Y entonces de todos lados tenían que ir hacia allá a hacer sus ofrendas, ¿verdad? Entonces, pero no sé si lo estoy entendiendo mal, pero creo que algo así era como que en ese camino ellos iban como reflexionando, cantando. Y bueno, la Biblia es tan perfecta que armoniza y sirve en muchas áreas, ¿verdad? Tiene muchos ángulos. Lo que decía Adri hace ratito acerca de que es mesiánico algunos salmos que nos hablan del Señor Jesús, habla de ciertas cosas que vivió el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo iba a saber el rey David? Si no fue que la inspiración del Dios Todopoderoso lo inspiró a escribir algo que años después iba a suceder también. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Bueno, vamos a continuar con el Salmo 121, que es el que viene. Ay, este salmo, yo me acuerdo de este salmo por la canción, por el canto que, bueno, que mi papá me enseñó. Entonces, pero bueno, yo siempre había entendido que hablaba de eso, del socorro y del auxilio del Señor, ¿no? De hecho, así dice el canto, ¿no? Que el auxilio me viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, este salmo dice aquí que me encantó esta parte que dice MacArthur, porque dice que este salmo habla, igual hace su división, pero dice que habla de un Dios ayudador, de un Dios guardador, de un Dios protector y de un Dios preservador. Ah, que lo cante. Es que no me acuerdo muy bien. Creo que dice, el auxilio me viene del Señor. Es que lo escuché en varias voces, entonces no me acuerdo, pero bueno, dice, ¿qué hizo los cielos y la tierra? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor me todo mal. El Señor guarda tu alma. Él guarda tu entrada y salida. Ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gracias. Es que, sí, es que, bueno, generalmente lo escuchaba cuando me parece que hacían que cantaban en la iglesia a la que asistíamos. Y entonces era un coro y pues la escuchaba muchas voces, entonces como que la tonalidad me falla, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que es un salmo muy completo, ¿no? O sea, que habla de diferentes partes de Dios, del Dios ayudador, guardador, protector y preservador. O sea, y es un salmo en realidad muy cortito que nos enseña de esas características de Dios. Bueno, yo le quisiera compartirnos algo. Pues nada, que ese es el cántico. Yo creo que cuando era en mi niñez, como me gustaba, cuando me sentía en gran angustia, en gran tristeza, me acuerdo mucho.
que levantaba mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y y también dice, no se dormirá el que te guarda. Jehová guardas tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué seguridad. Si podemos nosotros creer estas palabras, si podemos de verdad saber en nuestro corazón que el que nos cuida no se duerme. Nosotros sí, humanamente nos cansamos y nos dormimos y mientras dormimos, Él está ahí. Él no duerme, Él nos cuida. O sea, esa es una confianza grande si podemos nosotros entenderlo, saberlo y creerlo. Me encantó lo que cuando iniciaste la oración, que dijiste, Señor, que estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Entonces, entender ciertas cositas nos ayuda muchísimo a que nuestra fe sea grande, ¿no? Y sea de que saber que yo me canso y me voy a dormir, pero tú no te duermes, Señor. Tú sigues vigilando mis sueños, sigues vigilando mis hijos, sigues vigilando mi casa, como cuando pasó ahora lo de las inundaciones. Me dormí y se oía feo, pero si no era porque el Señor ya me había hablado, ya había yo recibido su palabra de que íbamos a estar bien, pues sí me despertó el sonido, pero inmediatamente otra vez me volví a dormir. Si no fuera porque conozco un poquito de su palabra, de él, cómo es su carácter, pues yo creo que no hubiera podido dormir sabiendo que vivo en una mobile home, que los aires pueden ser muy, muy destructivos. Gracias, Adri. Así es. Ahorita que empezaste a comentar acerca de más arriba de ese salmo, dije, qué bárbara, destruí el canto, porque omití muchas partes. Pero bueno, algún día me acordaré mejor y lo diré mejor. Bueno, pues vamos al Salmo 140, que es la súplica de protección contra los perseguidores. Y bueno, dice aquí la paternidad davídica, se afirma aquí, pero se desconocen las circunstancias. Es como los salmos anteriores en el Salterio, que exponen la usual queja, oración y esperanza confiada de la liberación. Entonces, tocante a David, dice que David dice, líbrame, del primer versículo al 3, y luego dice del 4 al 5, guárdame. Y ya hablando de los enemigos de David, dice del 6 al 8, no concedas, y del 9 al 11, castígalos. Entonces, es un salmo, pues que David lo utilizó como por, por protección, ¿no? O sea, para ser guardado. Y pues ya sería todo lo que quisiera comentar acerca de este Salmo 140. Yoli, ¿nos quisieras comentar algo más? Solamente un poquito, porque habla acerca de la protección de personas violentas. Y si hay algo que ahorita dice la palabra que en los postreros días la maldad aumentaría y vemos que la maldad de verdad cada vez rebasa a veces nuestra imaginación. Hay hombres muy violentos, de verdad. Y cuando dice eso, el hombre no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante sus pensamientos para que no se ensorbezca. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en su presencia. Entonces, pues nomás le doy gracias a Dios que puedo pedirle protección sobre estas cuestiones tan violentas que vivimos en estos días y en todos lados, en todas partes del mundo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Pues sí, es verdad, ¿no? Ahorita nuestros tiempos son muy violentos,
Antes pues había violencia, ahora hay más. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a nuestro Dios que Él nos guarda y que nos cuida. Y bueno, vamos a continuar con el 141. Ah, no, perdón, a ver, déjenme ver, es que ya le había cambiado. Es el 143. Sí, el 143. Ok, dice que este 143 no se conoce ningún antecedente específico para este salmo davídico y que es el último salmo penitencial. En este salmo se habla de la pasión de David, del aprieto de David y del ruego de David. Y entonces dice David a Jehová, dice, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Esta parte, sobre todo este versículo número 1, David está en una situación muy complicada, ¿no? A mí me suena como un David muy desesperado, muy angustiado, muy necesitado, que le dice, ¿no? Cuando dice, escucha mis ruegos, es porque David ya necesita algo de Dios, ¿no? Es como cuando un hijo chiquito nos está pidiendo atención todo el tiempo, ¿cómo lo hace, no? Gritando, llorando, está desesperado porque quiere comer o tiene alguna necesidad. Pues así estaba David en ese momento. Bueno, seguimos viendo y recordando que esto, como decía Yoli y lo ha comentado, es habla de los sentimientos, de las emociones del ser humano, ¿no? De David, sí, pero también de nosotros como seres humanos. Bueno, sería todo. ¿Quisieras comentar algo más, Yoli? ¿Está el 143? Oración por la preservación de la vida y la protección contra los problemas. Salmo de David. Las partes que me llamaron la atención, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Entonces, me llamó la atención que primero es un grito, ¿no? Como decía Adri, de, oye mi oración, escucha mis ruegos, auxilio, help, ¿verdad? Le está llamando al Señor por ayuda. Y después, ¿qué hace? O sea, porque como estamos viendo, ¿no? Las emociones. Después dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti. O sea, cuando estamos en un momento tan duro de nuestra vida, debemos que seguir hundiéndonos y llorar y seguir berreando. Es mejor voltear y ver la grandeza de Dios, porque de esa manera como que un ser humano, ¿verdad? Nuestra mente va a entender que, como lo que acabamos de cantar, el socorro viene del Señor y Él es el que nos va a ayudar. Entonces hay que pensar que la ayuda viene de alguien grande y poderoso. Y es todo de este salmo, Adri. Gracias. Así es. Muchas gracias, Yoli. Y pues bueno, vamos a continuar. Como siempre se nos empieza a ir el tiempo ahí vamos, ahí vamos. En el 144, este también me recuerda a otro canto. General, es que saben que cuando había un tiempo en el que íbamos con mi papá a enseñar a otros grupos de alabanza o a otras hermanas a cantar. Y entonces, parte de eso era saber hacer un programa para cantar en la iglesia, para hacer el servicio, ¿no? Entonces, generalmente antes se estilaba mucho que antes de cualquier canción se hablara de un salmo o se hablara de alguna parte de la Biblia.
Entonces, eso daba como la introducción al canto. Entonces, bueno, eso me está pasando ahorita que leemos los salmos y digo, este me recuerda a esta canción. Y bueno, el caso es que aquí esta parte es la única que quisiera compartir. Dice en el versículo 1, adiestra mis manos para la batalla. El salmista se le llamó a librar la batalla por la nación de Israel. Se puede aplicar este mensaje a los creyentes en Cristo, a quienes Dios llama a liberar la batalla espiritual contra Satanás, el mundo y la carne. Debe fomentar su reino al proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, al abatir las fortalezas de Satanás y al guiar a las personas a la salvación de Cristo. En Cristo obtendrán la victoria los guerreros que dependan de la fortaleza y del adiestramiento de Dios. Por eso dice de las manos, porque las manos son un utensilio, es una forma de guiar a otra persona, ¿no? Y bueno, pues sería todo lo que quisiera comentar de este 144. Yoli, ¿quisieras compartirnos algo? Sí, rapidito nada más. Es que la iglesia donde estuvimos, eso tenía bonito que muchos de los cánticos eran salmos, ¿verdad? Este, y también me gusta mucho dice oración por poder de Dios. Y ese párrafo que leyó Adri que dice, ¿quién adiestra mis manos para la batalla? O sea que cuando Dios nos habilita, nosotros vamos a poder pelear, no contra las personas, ¿verdad? Dice que la guerra es contra seres, eh, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes en las regiones celestes, o sea, contra seres espirituales y el Señor es el que nos adiestra. Pues me encanta, pues eso es guerra espiritual. Y también dice acá abajito, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Esta es una de las frases que siempre me hace reflexionar en la gran bondad de Dios, en su gran amor, porque comparados con él, de verdad que no somos nada y Él es muy grande y Él ha pensado en nosotros al grado que envió a su Hijo para dar su vida por nosotros, para redimirnos. Siendo tan pequeños, estuvo en sus planes el salvarnos y posicionarnos como ahora ya no somos eh, ahora somos realeza, ahora somos en el Señor hijos. ¿Hijos de qué? ¿De quién? Del Dios Todopoderoso. Es algo impresionante poder ver el lugar que nos ha dado y solo porque Él tuvo a bien pensar en nosotros. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Bueno, continuando con nuestra lectura de la página 493. Aquí hace una pequeña introducción donde se hace ciertas preguntas respecto a los siguientes 17 salmos que continúan. Las preguntas ¿es suficiente que el justo simplemente, perdón. Sí, es suficiente que el justo sepa que está haciendo la voluntad de Dios y se contente con las migajas de la mesa? ¿Acaso es cierto que los justos son ciudadanos de segunda clase? ¿No pudiera haber un descontento y una desgracia que no se manifiestan? Y al final dice, el malo no recibirá su justa recompensa a su debido momento cuando en menos en el juicio final de la humanidad. Qué interesantes son estas preguntas, que bueno, ya las iremos respondiendo en los siguientes salmos que vayamos leyendo. Y comienzo con el salmo número 1, que habla acerca de dice, vitalidad de los justos y vulnerabilidad de los malos. Y aquí específicamente lo que yo entiendo que prevalece es que habla de que cómo es bienaventurado, bendecido una persona
que se ha mantenido fiel desde un inicio. Para mí es totalmente eso. Y bueno, los quienes no significa que no merezcan el reino de Dios, pero para los que sí, significa algo más grande, ¿no? Es lo que yo entiendo en este salmo y bueno, no sé si quisieras compartirnos algo más, Yoli. Del 1, ya ven que después de estar en el ciento y algo, pasamos al 1. Al primer salmo. Sí, dice vitalidad de los justos y vulnerabilidad de los malos. Aquí la Biblia de las Américas dice, este salmo sirve de introducción a todo el libro de los salmos. Prepara al lector para que esté alerta de los falsos adoradores, fíjense, falsos adoradores, haciendo un contraste entre los caminos, el camino bienaventurado de los justos y el camino de condenación de los impíos. No hay otro camino. Y bueno, nada más aquí dice, al principio dice, perdón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hablando de los del varón justo. Y abajito dice, no así los malos. Entonces es como ese contraste, ¿no? Entre uno y otro. Y es todo, Adri, para ir avanzando rapidito. Muchas gracias, Yoli. Así es, porque todavía nos faltan algunos. Bueno, aquí el Salmo 14, que es el que sigue, habla del necio. Esta es una parte que me llamó la atención, porque dice que es una persona que vive como si no hubiera conocido a Dios. Los necios revelan su rebeldía contra Dios de dos maneras. Rechazan la revelación de Dios y no buscan a Dios. Entonces, esto es algo que nosotros deberíamos de preguntarnos si nos lo hacemos, si estamos actuando como necios o no, ¿no? Si rechazamos la revelación de Dios y si no buscamos a Dios. Y ya, sería mi comentario del 14. ¿Quisieras compartirnos algo, Yoli, del 14? Sí, nomás un poquito, como dices, la necedad de la incredulidad y la desgracia de quienes hacen mal. Aquí la Biblia dice, este salmo es un canto de confianza de los creyentes que al ser perseguidos afirman que a pesar de la falta de fe y la corrupción moral, Dios les protegerá y castigará a los insensatos. El salmo tiene 3 estrofas y y usa los elementos de un salmo de lamento, la promesa del Señor para castigar al malvado y una oración para que Dios cambie la fortuna de su pueblo. Y bueno, a mí también me llamó mucho ese pedacito que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Em, y pues cuántas veces no hemos escuchado eso, ¿verdad? Entonces estamos ante alguien, y como dice Adri, es para reflexionar, ¿verdad? Que cuando estamos negando también nosotros al Señor, pues somos necios. Y es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Bueno, el siguiente salmo es, si alguna vez tienen oportunidad de leer el himnario de Gloria y Triunfo o algún himnario, ahí van a encontrar varios salmos. Este viene en un himno. Bueno, aquí en el versículo 1 dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Este salmo responde a la pregunta, ¿qué tipo de persona experimenta la íntima presencia y comunión de Dios? Indica que los creyentes pueden hacer que Dios aparte su presencia de la vida de ellos por causa de sus obras de injusticia, engaño, difamación o egoísmo. Qué importante es esto. Aquellos que comentan estas cosas, decía, creo que era de lo que hablábamos, ¿no? De que sí, en la tarde, de que si te arrepientes, ¿no? Si te arrepientes,
de tus malas obras de corazón, puedes tomar Santa Cena, ¿no? Puedes estar bajo el amor y el cuidado de Dios, porque tu corazón está en esa lucha, ¿no? O sea, somos imperfectos. Pero si no, quiere decir que estamos siendo necios y que no podemos habitar en el tabernáculo de Jehová. Bueno, ¿quisieras compartirnos algo más del 15, Yoli? Dice aquí, este es un salmo litúrgico al entrar al templo. Los adoradores preguntan al salmista acerca de los requisitos de admisión al santuario. El sacerdote responde con una lista de requisitos y concluye con la promesa de que el que los cumpla está seguro para siempre. Los requisitos de admisión se agrupan en 4 secciones alternado entre requisitos positivos, eh, requisitos negativos y dice, los primeros 3 requisitos son generales, los demás son más explícitos. La promesa con que se concluye es que tales adoradores nunca serán movidos y se relacionan con la pregunta inicial de quién podía entrar en la tierra de Dios. El Salmo 15 es secuela apropiada al 14, donde Dios promete proteger a los justos de los insensatos. O sea que es un salmo donde pues dan como esas características para entrar. Ahorita nosotros pues ya no estamos buscando entrar a ese tabernáculo, pero sí, pues entrar ahora sí que al reposo del Señor, ¿verdad? A ir con Él a reinar. Entonces es bueno saber estos requisitos que al Señor le agradan. Y me llamó la atención estos 3 renglones que dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Son cosas sencillitas, y hay un poquito más de requisitos, pero pues es interesante seguir viendo cómo hay cosas que hay que guardar en nuestro corazón. Y yo pienso que es como también esto es cuando una simulación también para entrar a alabar al Señor, ¿no? Porque la gente que iba al tabernáculo, ¿a qué iba? Iba a ofrecer sacrificio, iba a adorar a Dios. Entonces es interesante leerlo con cuidado para saber que en nuestro corazón no debemos, el vecino vendría siendo nuestros hermanos, ¿no? Calumniar a nuestros hermanos, ni hacer mal a nuestros hermanos, ¿verdad? Y llegar con un corazón limpio y manos limpias para alabarle al Señor de una manera que le agrade, que podamos entrar de verdad. Yo creo que sí se siente la diferencia, ¿no? Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Justamente la palabra prójimo es el próximo, ¿no? O sea, no es, eh, siempre entendemos que el prójimo, cuida a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Decimos, pues mi prójimo es mi esposo, ¿no? Mi prójimo es mi hija, mi prójimo es no sé, alguien de la familia, pero no, el prójimo es el que está cercano a ti. Puede ser en la iglesia, puede ser en la calle, puede ser a cualquier persona que esté cercana a nosotros, que se acerque a nosotros, ese es el prójimo, ¿no? Entonces, bueno, continuando con el Salmo 36, ya casi terminamos, ya nos falta uno más. Pero en el 36, aquí me llama mucho la atención, dice que este salmo se puede detectar al menos 3 temas. Para quien quiera exponer una predicación de esto, de los que estamos aquí, adelante, tome nota. Dice, el primero es la sabiduría del versículo 1 al 4, el segundo es la alabanza del versículo 5 al 9, y el tercero es la oración del versículo 10 al 12. El Salmo 36 se asemeja al Salmo 14 en su descripción de la corrupción humana. También trae a la mente la confesión personal de David, que aparece en el Salmo 32. Pablo empleó el Salmo 36:1
para resumir su lista de 14 acusaciones contra toda la raza humana en Romanos 3 del 10 al 18. En cuanto a la estructura global, los dos diferentes talantes de David en el Salmo 36 ejemplifican su continua búsqueda de equilibrio por lo que respecta a las realidades de la maldad humana y de la benevolencia divina. Y esto es algo muy importante. Dice, David continúa su búsqueda del equilibrio. Esto es lo que nosotros debemos de buscar todos los días, nuestro equilibrio con Dios. Ya es todo lo que quisiera comentar. Yoli, quisieras... Ah, qué interesante acerca del equilibrio, porque de verdad que si nos vamos a, decía por ahí alguien que si nomás estamos ore y ore y ore y no leemos la palabra, nos volvemos, decía que uno se puede volver emocionalista, ¿verdad? Nomás dejarse guiar por las puras emociones, pero si nomás leemos la palabra y estudiamos y no oramos, nos volvemos duros, no me acuerdo cómo era tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y saber em, pues mm, estudiar y también orar y alabar. Y bueno, esta aquí dice en mi Biblia, de las Américas, Salmo 36. Este salmo describe la inseguridad de los incrédulos en contraste con la bondad de los fieles. Contiene una oración para que los santos gocen de misericordia y sean librados de los malvados. Entonces, sí, aquí empieza, ¿verdad? Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos y dice de que su iniquidad no sea hallada y aborrecida. Pero más adelante vemos que empieza la adoración. Jehová hasta los cielos. Hay un canto muy bonito acerca de también, que dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y luego abajo otro que me gusta mucho, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuando uno conoce que Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Estamos hablando de su bondad. Tenemos esa confianza de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege y podemos así sabiendo de ese cuidado que tiene el Señor con nosotros, alabarle y darle gracias, a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles. Y pues es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Y bueno, ya terminamos con este salmo, que es el Salmo 37. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse en el Señor es desear y disfrutar la cercanía de su presencia y la verdad y la justicia de su palabra. Hasta ahí me gustaría dejar esta parte porque deleitarse es eso, es saber que Dios no es un Dios castigador, que no es un Dios que no nos quiera, que no quiera nuestra felicidad, que no nos ame, que, que disfrute vernos sufrir, sino todo lo contrario, es ese Dios en el que nosotros confiamos y que nos podemos deleitar en él, ¿no? O sea, yo me imagino también que Dios se ríe de nuestras cosas chistosas que nos pasan en la semana. Yo creo que sí, no creo que Dios no tenga buen sentido del humor. Yo creo que sí. Y bueno, y pues ya aquí viene otra canción que así va, ¿no? De que dice, oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Ya si lo pueden escuchar, ese lo canta Marcos Witt. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias, Adri. Me gusta, el título está bien fuerte, digo yo, ¿verdad? El justo pobre
no tiene motivos para envidiar al malvado. Híjole, ¿cuántas veces no nos sentimos pobres? Y yo pienso en la pobreza económica, porque teniendo al Señor con nosotros, somos ricos en gracia, en amor, en verdad, en el cuidado del Señor. Esas son nuestras riquezas, pero yo creo que habla también esta pobreza, pues solamente tal vez económica, a comparación que a veces hay personas que están forradas y que no temen al Señor. Y aquí dice la Biblia de las Américas, este salmo contiene expresiones de sabiduría que enseñan al creyente a no juzgar la vida por la prosperidad. Entonces sí está hablando de la cuestión económica, presente de los impíos, sino por la futura recompensa de los justos. O sea que nosotros, ya para rápido, debemos de estar conscientes que nuestra riqueza está en los cielos y que el Señor cuida de nosotros y no va a dejar que nunca nos falte lo necesario. A lo mejor nosotros quisiéramos más, ¿verdad? Pero el Señor no nos va a dejar sin techo, sin comida, Él sabe lo que realmente necesitamos, no nuestros gustos. Y aquí dicen, voy a tener que adelantarme un poquito porque este salmo está muy largo. Dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Entonces, si nosotros sabemos que el que nos sostiene es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, no debemos de temer que aunque vengan pandemias, aunque vengan crisis y vengan muchas rachas económicas fuertes para esta tierra, el Señor es el que nos va a sustentar porque somos justos por Él. Y es todo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Eh, otra parte mientras leías, otra parte muy importante de este salmo es la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Jehová no lo dejará en sus manos, perdón, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Para que sepamos que hasta en eso está la justicia de Dios. Si la verdad de Dios está en nuestra lengua y en nuestro corazón, los pies no tienen por qué resbalar, ¿no? Bueno, pues vamos a orar, vamos a dar gracias por este día. Nos pasamos un poquito, pero pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya llegamos a los salmos, vamos y venimos del principio al final.